Él es vegano y activista por los derechos de los animales, es profesor de educación física, es guardavidas y es estudiante de la licenciatura en nutrición. Nos va a hablar sobre veganismo y derechos animales. Así que les pido un fuerte aplauso para Martín Garrido. Bueno, muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer a Manu por la invitación, por este evento tan necesario para reunirnos entre las personas veganas. Estoy muy contento por formar parte de todo esto. Bueno, yo soy Martín Garrido, como dijeron. Soy vegano, activista por los derechos animales, además de otras cosas, pero bueno, eso no importa ahora. Hoy vamos a hablar un poco de veganismo y derechos animales y a definir algunas cosas que me parecen muy importantes a la hora de hablar de veganismos, ¿no? Porque hay muchas cosas que se hablan sobre alimentación basada en plantas, pero bueno, una cosa es el veganismo, otra cosa es la alimentación plant-based y qué son los derechos animales que son tan importantes, ¿no? Que a veces lo confundimos también con derechos legales. Ahora vamos a ver un poquito todo esto. En el resumen de la presentación, vamos a ver primero qué nos hace ser alguien y qué nos hace ser algo, lo más básico de todo, ¿no? ¿Por qué somos alguien y no somos algo? Después, ¿qué son los derechos animales, básicamente? Y la diferencia entre derechos animales y derechos legales, que no es lo mismo. ¿Cuál es el real problema en nuestra relación con los demás animales? ¿Es el sufrimiento de los demás animales? ¿Es el maltrato? ¿Es que los matamos y los comemos su carne? ¿O va mucho más profundo el problema? ¿Qué es y qué no es el veganismo? Parece una cuestión obvia, pero mucha gente, yo cuando empezaba pensaba que el veganismo era una cosa. Después empecé a investigar en la pandemia que dejamos de activar y eso fue como un motivo suficiente para empezar a buscar que hay teoría sobre veganismo y derechos animales. No es solamente refutar excusas que nos hacen los familiares y amigos todos los días, sino que hay una teoría que viene de hace muchos años. Está bueno conocerla para también hablar, no solamente para activar en la calle, sino también para activar con amigos, con familias, en las redes sociales. Son muy importantes. Bueno, nuestro rol como personas, como seres humanos, ¿cuál es nuestro rol? Y bueno, espacio de consultas, después si hay tiempo, hay poquito tiempo hoy, pero bueno, voy a tratar de ir rápido porque nos corre el tiempo. ¿Qué nos hace ser alguien y no algo? ¿Alguien tiene alguna respuesta sobre esto? ¿Por qué algo es algo? Esta hoja es algo y no es alguien. ¿Alguien sabe? No es sintiente, muy bien, perfecto. Acá tenemos algunas preguntas. ¿Qué es lo que nos hace ser relevantes moralmente? Y los demás animales, ¿son alguien o algo? ¿Qué piensan ustedes? Alguien, ¿no? ¿Todos organismos vivos? Bueno, ahí podemos tener alguna diferencia entre el ser vivo y ser vivo sintiente. Ahora lo vamos a ver, que es muy importante. Bueno, algo carece de sintiencia, no tiene valor propio, posee valor extrínseco, o sea, exterior. Yo le doy un valor a este pie de micrófono. No tiene valor por sí mismo, no tiene intereses en seguir viviendo, por ejemplo. Pero a un animal no humano o los demás animales, yo voy a hablar de animales no humanos porque también somos animales, los seres humanos o los demás animales, tiene un valor propio. Es decir, nadie le puede dar un valor extrínseco exterior a alguien. Eso está mal. Carece de intereses que deban ser respetados. Esa sintiencia me da intereses a vivir, a ser respetado, a ser felices, a evitar cuestiones negativas en la vida. Bueno, y un sujeto posee sintiencia, emociones, voluntad, deseos, intereses, personalidad, historia, gustos, particularidades. Tienen valor propios y poseen valor inherente. O sea, los demás animales tienen todo esto. No son un ganado, por ejemplo, ¿no? Cada ser sintiente es un individuo único y irrepetible. Lo podemos ver con un perro o un gato, que tenemos más contacto que con cerdos, gallinas, monos, peces, por ejemplo. Pensamos que son todos iguales, cardúmenes, manadas, ganado. Pero cada uno es un ser sintiente distinto. Tiene su propia personalidad, deseos, intereses, miedos. No son máquinas de sufrir tampoco. Sino sería un sufricentrismo, ¿no? Es mucho más amplio. Bueno, sintiencia se puede definir capacidad que tienen los animales que cuentan con un sistema nervioso activo, de traducir lo que sus sentidos detectan, una experiencia subjetiva consciente, como la de sentir angustia, alegría, deseos de vivir libres, felices, es decir,
capacidad biológica de poder hacer valoraciones de lo que le sucede a sí mismo respecto a sus intereses. Es lo que veníamos diciendo. Capacidad de tener experiencias subjetivas, ¿no? Y de valorar a sí mismo y al entorno. Es mucho más de sentir dolor, la sintiencia. Valor inherente extrínseco moral es el valor que tienen los animales sintientes debido a su capacidad de valorar su propia vida, integridad, libertad, bienestar, hábitat, fruto de su trabajo, etcétera, independientemente de que otros lo hagan. Esto es muy importante. Los animales humanos y los demás animales tienen valor intrínseco. Eso es lo que hay que respetar, ¿no? No dependen del valor que otros le otorguen, sino que es el valor que intrínsecamente se hacen los individuos a sí mismos y lo que les sucede. Esto es esencialmente importante. Son seres sintientes que tienen valor inherente e intereses. Por eso debemos respetar a los demás animales. No porque sean seres vivos, porque las plantas no tienen sintiencia. Los microorganismos son seres vivos y no tienen sintiencia, no tienen valor inherente, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy importante de diferenciar. Bueno, ¿qué son los derechos animales? Son derechos morales. ¿Y qué es un derecho? Si hay un abogado o abogada, perdón, pero esto es lo más básico de todo. Yo no soy abogado. Es una protección a un interés determinado interés. Por ejemplo, interés por vivir, derecho a la vida, ¿no? Los derechos animales viene de una filosofía que establece derechos morales a todos los animales con capacidad de sentir. El primer derecho fundamental y prerequisito para la posesión de otros derechos va a ser el derecho a no ser considerado una propiedad. De esto viene un enfoque, ¿no? El enfoque evolucionista. ¿Por qué? Es un prerequisito, es un prederecho, porque si yo soy considerado una propiedad y soy alguien, entonces mis intereses dependen de los intereses de alguien más, de mi dueño. Soy un objeto, soy una cosa, ¿no? Como pasaba también con seres humanos hasta hace no mucho, que eran considerados propiedades. Entonces, mis intereses no dependen de mí, dependen de otro, de lo que quiera hacer el otro. Esto lo tenemos que cambiar. Bien, ¿es lo mismo ética que legalidad? ¿Qué piensan? ¿Algo ético siempre es legal? ¿Algo legal siempre es ético? Bueno, los derechos morales vienen de la ética, de la rama de la filosofía, que estudia lo que está bien y lo que está mal. Y los derechos legales, bueno, vienen de la legalidad. Ahora vamos a ver la diferencia. Derechos morales, bueno, son aquellos que se descubren mediante razonamiento, la lógica. Son derechos universales, intemporales e inherentes a los individuos, por ejemplo, como los derechos humanos, derecho a la vida. Y los derechos legales, por el contrario, vienen por convención social. Pueden cambiar en el tiempo, variar dependiendo del lugar geográfico, por ejemplo, el derecho al voto. Una cosa, además, los derechos morales muchas veces intervienen en los legales. Es decir, las movilizaciones sociales cambian las leyes, como está pasando ahora, ¿no? Con otras injusticias y otras opresiones entre seres humanos. ¿Qué intereses protegen los derechos animales? Básicamente, un interés es un deseo o intención que todo ser sintiente posee por el hecho básico de tener una experiencia subjetiva de vida, es decir, ser seres sintientes. Los 5 derechos básicos son interés por no ser considerado ni tratado como una propiedad, como un recurso, es decir, la libertad de cualquier dominación, que es lo que busca el veganismo. Ahora vamos a ver. Interés por continuar viviendo, nadie quiere morir, o sea, en unas situaciones generales, ¿no? Interés por evitar experiencias negativas, interés por tener experiencias positivas, e interés por disfrutar el fruto de nuestro trabajo y esfuerzo, ¿no? ¿Por qué está mal quitarle los huevos a una gallina? Típica pregunta. O la miel a las abejas. Porque es fruto de su trabajo. No somos quién para quitárselo, ¿sí? Bueno, ¿qué es una persona? Un concepto polémico a veces. Desde la ética, el concepto de persona es una categoría moral que reconoce a determinados seres como sujeto de consideración moral, además de reconocer su valor inherente. Es decir, que persona es lo opuesto a la categoría de cosa u objeto carente de valor propio. Podemos estar de acuerdo o no que los demás animales son personas o no. Además, bueno, desde la psicología también se puede decir que aquel que tenga una personalidad puede ser considerado una persona, ¿no? Justamente, obviamente desde lo legal no son personas. Los demás animales son cosas, hasta los perros y los gatos, actualmente. Por eso la diferencia entre legal y lo moral, y lo ético. ¿Cuál es el principal problema respecto a nuestra relación con los demás animales? Esta es una gran pregunta. ¿Es el maltrato? ¿Es el sufrimiento? ¿Es comer carne? ¿Es el cómo los explotamos? ¿O son otros los problemas? El principal problema es no saber que tenemos un problema. Esta frase me gusta mucho porque
la general de las personas no establecen una problemática en nuestra relación opresiva para con los demás animales, salvo cuando se lo preguntamos y reflexionamos, cuestionamos sobre esto. De ahí viene el veganismo, ¿no? De cuestionar las cosas, las normas. ¿Respetamos a los demás animales? ¿Qué creen ustedes? En la actualidad, ¿los respetamos? No. El problema es el maltrato, la crueldad, el sufrimiento y cómo son explotados. Es el cómo, cuánto sufren, que se suele escuchar mucho. ¿Cómo debería ser nuestra relación con los individuos que pertenecen a... Bueno, estas son preguntas que nos podemos hacer. Ahora le voy a dar la respuesta. El principal problema, lo que vengo a poner yo, es el especismo antropocéntrico. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien escuchó alguna vez el término? Básicamente se combina el antropocentrismo y el especismo. Esta es una definición que utiliza Samuel Guerrero, que es un activista español. El antropocentrismo básicamente es una doctrina que sitúa al ser humano como centro, defendiendo únicamente sus intereses. Es el fin último de las cosas. Esa es una gran problemática con respecto a los demás animales y a toda la naturaleza en sí, ¿no? El ser humano se cree superior a todo lo demás como si fuera el centro de las cosas. Y el especismo básicamente es una exclusión de consideración moral, es el irrespeto de ciertos grupos de individuos solamente porque pertenecen a una especie. Es una discriminación arbitraria, es decir, que no tiene una justificación lógica. Yo te discrimino a vos porque hay una discriminación, por ejemplo, no es mala. En el trabajo, yo tomo a una persona porque tiene más capacidad para ese trabajo. Estoy haciendo una discriminación, una distinción que no es arbitraria, es porque es mejor para ese trabajo. Pero cuando digo, yo respeto a los seres humanos, si no respeto al perro, no respeto a la vaca, no respeto al pez, porque son de otras especies, es arbitrario totalmente. Es como discriminar por género, por orientación sexual, por etnia, etcétera. Todas las discriminaciones arbitrarias derivan de injusticias y opresiones. Esta es una más. Y esta es una de las más grandes que viene hace más de 12.000 años. La opresión del ser humano para con los demás animales. Bueno, esto habla Romina Kachanowski, que es una psicóloga social argentina, habla de que el antropocentrismo y el especismo son la causa de la violencia especista. Violencia especista no es solamente pegarle a un animal o violencia explícita, sino violencia psicológica, geográfica, etcétera. El problema no es el maltrato, la crueldad o la tortura, el sadismo, no es el cómo, digamos, ¿no? Es usarlos y explotarlos. Ese es el real problema. Y obviamente sentirnos superiores a ellos y discriminarlos arbitrariamente, el especismo. Bueno, educación especista es un término que usa Samuel Guerrero, que es también un activista maestro de español. Dice que nadie nace especista, fuimos educados por replicar esta cosificación y supuesta superioridad humana. Pensemos en nuestra familia. Es la primera discriminación, básicamente, una de las primeras discriminaciones que nos enseñan. Somos superiores. La leche nos da la vaca. Escuchemos las canciones de las granjas, ¿no? Además de todo lo que dicen. Pero desde el jardín, desde la escuela. Esto es institucionalización del especismo y del antropocentrismo. Pero está totalmente naturalizado y normalizado, porque la gran mayoría lo hace, justamente. Bueno, relativismo cultural es una falacia, es un argumento que se utiliza mucho. Es decir, que algo sea bueno o malo, en realidad, que algo se haga parte de una cultura lo hace éticamente correcto. Es decir, esta cultura hace esto. Bueno, pero hay que respetar esa cultura porque ¿quién somos nosotros para decirle que está mal? ¿No? Podemos pensar eso. Pero si hay culturas, por ejemplo, que oprimen a otros seres sintientes, a otros individuos, ¿sigue estando justificada esta opresión? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿La cultura o los intereses de esos individuos? ¿No? Hay culturas que comen perros y gatos. ¿Hay que aceptarlo eso? Si sabemos que sienten. Nuestra cultura es del asado. ¿Hay que aceptarlo eso porque es cultural? La tradición de la tauromaquia con los toros en España, por ejemplo, es una cultura. Entonces hay que respetarlo porque es cultural. Bueno, esto es una pregunta para pensar. Que ciertas prácticas e ideas de dominación formen parte de una cultura, ¿lo hace éticamente correcto? Bien, ¿qué es el veganismo? Bueno, esto parece una obviedad, pero hay mucha desinformación actualmente. La Vegan Society, que empezó con todo esto en el 44, actualmente habla de estilo de vida, pero estilo de vida vamos a ver que no es coherente con lo que es el veganismo en sí, con los orígenes del veganismo, porque estilo de vida puede ser hacer yoga, correr,
algo que hago por mí, por mi salud. El veganismo es justamente todo lo contrario, es algo que hacemos por los demás animales. Es ética. Bueno, es una definición que Leslie Cross en el 51 la establece. El primero que busca una definición de veganismo y llega a esta definición, habla del principio ético de doctrina, que es un conjunto de ideas y de posiciones, pero bueno, podemos decir que es el principio abolicionista sobre la explotación de los animales no humanos por parte del ser humano. El aspecto positivo de esta definición negativa, la no explotación, es la concesión de libertad, la emancipación, que sean libres de nuestra dominación. Eso busca el veganismo. El veganismo será definido como el principio de la emancipación de los animales no humanos por parte de los seres humanos. Bueno, Leslie Cross hablaba de animales y hombre, ¿no? Ahora lo cambiamos y hablamos de seres humanos y animales no humanos o los demás animales. Pero básicamente es eso, es un principio ético. No tiene que ver con otra cuestión, ¿sí? Es algo que debemos hacer por más que no tengamos ningún beneficio de hacerlo. Es como respetar a un ser humano, no lo respetamos porque me hace bien en algún aspecto. Lo hacemos porque está bien hacerlo y está mal explotarlo, ¿sí? Porque se habla mucho de los beneficios del veganismo. El real beneficio del veganismo es respetar a otro ser sintiente, a otro individuo. Principio de igualdad básicamente es muy importante. Los intereses iguales o similares deben ser tratados de la misma manera, sin importar la raza, el sexo, la condición económica, especie o el individuo. Son cuestiones arbitrarias todas estas. Lo importante es que a mismos intereses o similares intereses, por ejemplo, a vivir, ahora vamos a ver, bueno, ya lo vimos, a vivir, a ser libres, a no ser explotados, a mismos intereses, misma consideración moral, mismo respeto, no importa si es de otra especie ese individuo, ¿sí? Ese es el parámetro que tenemos que tener para respetar o no a alguien. Si tiene intereses, hay que respetarlo. Respeto del valor inherente, que es el propio de los individuos. Bueno, el veganismo, acá viene la parte polémica tal vez, es un principio fundamental de justicia y no un conjunto de prácticas. No soy vegano porque dejo de hacer cosas. Dejo de hacer cosas porque tomé una posición ética respecto a la explotación de los demás animales, a mi relación con los demás animales, ¿sí? Obviamente el veganismo no solamente está en un principio ético, sino llevarlo a la práctica. Rechazamos la explotación directa. Digo directa porque hay muchos tipos de explotaciones que son inevitables. Por ejemplo, si ando en transporte público, ¿no? Esa plata seguramente va a parar a financiar otro tipo de explotación. Esas cosas no las podemos manejar. No existe la perfección, ¿no? El veganismo no es una dieta, no es un estilo de vida, no es por el ambiente, no es por nuestra salud, no es para evitar pandemias. ¿Qué quiero decir con esto? Que el objetivo del veganismo es liberar a los demás animales de nuestra opresión. Que tenga beneficios para el ambiente y para la salud una alimentación basada en plantas es otra cosa. Porque la alimentación basada en plantas es una cuestión alimentaria. El veganismo no es una cuestión alimentaria, es un principio ético que como consecuencia deriva muchas cosas, muchas prácticas, alimentación, vestimenta. Ahora lo vamos a ver. Entonces, lo que sí es el veganismo es un principio fundamental de justicia. El uso y la explotación. Bueno, ¿qué es usar a alguien? ¿Qué es explotar a alguien? Es usar, básicamente, utilizar a alguien o algo para un fin. Puede ser ético, bueno, podemos estar de acuerdo o no, de utilizar a alguien para un trabajo si tiene consentimiento. Acá hablamos de agentes morales y pacientes morales o éticos. Básicamente no quiero abordar mucho en esto porque se me va el tiempo, pero agentes morales o éticos son los individuos, seres humanos, que pueden discernir entre el bien y el mal, ¿no? Entre poder llevar a la práctica la ética, ¿sí? Los pacientes justamente son los animales no humanos, bebés, que no tienen obligaciones y responsabilidades, porque no pueden discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Adultos seniles, personas con alguna discapacidad, pero no quiere decir que por eso, por ser pacientes morales, debamos explotarlos. Porque mucha gente dice, bueno, pero son menos inteligentes los demás animales, podemos explotarlos. Y los bebés también, otras personas también, pero no por eso, todo lo contrario, hay que respetarlos, porque son individuos. Bueno, explotar a alguien básicamente es utilizar a alguien mediante un engaño o coacción, sin consentimiento libre e informado de dicho acto, o que dicho acto vaya en detrimento de la dignidad del sujeto, es explotación. Básicamente utilizar a alguien para beneficiarme a mí, sin ese consentimiento es explotación. La explotación se suele pensar que es con violencia explícita, ¿no? La explotación animal se piensa en un caballo que está maltratado, o una vaca que está siendo explotada y después asesinada para consumir. Pero explotación también vamos a ver que son muchas cosas que no necesariamente hay explotación explícita, es decir, que no se ve la explotación.
No hay una violencia explícita, eso quiero decir. El real problema es utilizar a los demás animales como recursos, como medios para nuestros fines, ¿sí? No es el trato ni cómo se haga. No existen buenas maneras de hacer algo que está mal. Pues mucha gente busca, bueno, pero si lo hacemos de tal manera, si lo hacemos de tal manera, o el maltrato, eso es algo más legal. Lo que está mal en realidad es utilizar a los demás como recursos, como medios para nuestros fines. Bueno, el bienestarismo básicamente se basa en lo legal. Leyes de bienestar animal, que se suele escuchar mucho, dicen, básicamente, no voy a leer todo porque dicen, bueno, están bien tratados los animales mientras son explotados, ¿no? Tenemos jaulas de gallinas más grandes, las vacas pastorean, entonces están bien tratadas. Miren qué bien que tratamos a los animales. Pero ¿cuál es el real problema? Primero que son propiedades. Tienen en la oreja tienen un número. No son alguien ahí, son algo. Que están al servicio de un amo. ¿Sí? Tienen dueño. Son objetos, son cosas, son recursos. Ese es el real problema, no cómo las traten. No que no tengan jaulas. Entonces el bienestarismo se basa en decir, miren qué bien que los tratamos, y los siguen explotando, obviamente. Entonces el bienestarismo es contrario a los derechos animales. Y con esto también, cuando dicen huevos de gallinas de jaulas felices, por ejemplo, la gente cuando compra, ¿qué pasa? Se siente mejor. Genera un aura ética, diciendo que esto es más ético que los otros que vienen explotados en jaulas chiquititas. Obviamente que para ese individuo es mejor que estar sin jaula que con jaula, ¿no? A eso no es el problema. El real problema es que esas personas no entienden cuál es el problema de explotar a alguien. Ahí está el problema. Las prácticas que son utilizadas y explotados los demás animales, bueno, ya saben, ¿no? Algunas son capaz que más polémicas, pero le voy a explicar. Alimentación, eso es todo lo que rechazamos las personas veganas para ser coherentes, ¿no? Alimentación, todos sus derivados y sus cuerpos, vestimenta, pieles, lana, cuero, seda, entretenimiento, deporte, experimentación, trabajo, un perro guía, un perro que busca drogas, un perro que busca bombas. Son todos tipos de explotación, aunque parezca difícil de entender. Mucha gente me dice, bueno, pero un perro guía está ayudando a alguien que es más vulnerable. Bueno, pero estamos explotando primero a otro ser sintiente. Una justificación, una cosa justifica a la otra. Explotar a alguien justifica el hecho de ayudar a otra persona. Si podemos hacerlo de otra manera, por ejemplo. Transporte, mascotismo. Mascota quiere decir amuleto, básicamente. Amuleto es una cosa que me da suerte. Entonces, yo propongo dejar de decir mascota o animales de compañía, porque no son animales de nada. No están para nosotros, no están para servirnos. Son individuos que conviven con nosotros, básicamente. Pero bueno, hay explotación y uso cuando decimos, bueno, tengo un perro el perro guardián, para que me ayude en algo, o de compañía. Estoy utilizando a alguien, por más que lo trate bien. Eso está mal. Eso es la base del veganismo, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Ya voy terminando. Asumir nuestra responsabilidad. ¿Qué significa? Informarnos, muy importante. Reflexionar. El veganismo se basa en la reflexión y el cuestionamiento. Si no, seguimos haciendo lo que hace la mayoría de la gente, que el 99%, 98% explota a los demás animales. Y listo, es lo más fácil. Cuando me dicen, ser vegano es fácil. Bueno, sí. No sé si es tan fácil. Es más fácil no hacer nada. Y seguir haciendo lo que hacen todos y no cuestionarme nada, no reflexionar. Genera mucho más energía, cambiar, ¿no? Siempre. Entonces, informarnos, lo más importante, reflexionar y sobre todo actuar adoptando el veganismo, que es la base moral mínima para respetar a los demás animales, ¿sí? Obviamente, hay gente que seguramente esté transicionando, hay gente que lo hace de un día para otro, y hay gente que le lleva algún tiempo, no estoy diciendo que no, pero es muy importante saber que el veganismo es el respeto. Menos que veganismo es irrespeto, ¿sí? Vegetarianismo, todo lo que quieran, o consumir menos de tal cosa, es irrespeto igual. Si pasaría con seres humanos, no diríamos, sé un poquito menos injusto con algo, con alguna injusticia. No, tenés que cambiar. Pero bueno, también entiendo que somos víctimas de un sistema, ¿no? No solamente somos responsables, somos víctimas también, al mismo tiempo. Esa es la gran complejidad en esto. Somos víctimas de un sistema que nos impone la explotación animal. Bueno, para poder ser coherentes con el respeto de los demás animales, tenemos que ser personas veganas. Y además, ser activos, tomar una postura activa frente a la explotación animal, concientizando a otras personas.
Si somos personas veganas, dejamos de restar, básicamente. Dejamos de explotar. Para que esto cambie y se haga lo más rápido posible, ¿qué tenemos que hacer? Ser activos, ser actives. Si nos quedamos con nuestro veganismo y no hablamos con nadie de veganismo, ¿cuánto va a tardar en crecer el mundo vegano que queremos? ¿Mucho o poco? Va a tardar mucho. Imaginemos, ¿no?, que más de 10.000 años venimos explotando animales. Hace unos cientos de años la esclavitud humana era legal. O sea, imaginen todo lo que va a tardar. Yo soy positivo en este aspecto. Pero necesitamos activar, no solamente en la calle, sino también con amigos, también con familiares, en las redes sociales, que puede llegar a ser muy útil para esto. Transmitir la información, básicamente. No tener miedo. Me voy con esta frase que me gusta mucho. Bueno, esta es la única lucha donde las víctimas no pueden hacer prácticamente nada para liberarse de la opresión que cae sobre ellos. Y es la única lucha donde su emancipación, liberación, depende totalmente de los opresores, de que los opresores desobedezcan la norma social y se conviertan en sus defensores. Bueno, muchas gracias. Fuerte el aplauso para Martín Garrido. Acá dejo, si quieren más información, canal de YouTube, Veganismo en Parques. Mi cuenta es Vegano Consciente. Si quieren más información me pueden preguntar. Esto es muy general. Esto se puede abordar muchísimo más. Es como para generar un poquito de cuestionamiento, reflexión y que siga sucediendo. Así que bueno, muchas gracias por la escucha.